Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Opinadera Show. Yo soy Leslie Alfredson y esta semana está buenaza. Lo logramos, oigan. Conseguimos a todos los candidatos de los partidos grandes. También los de los partidos pequeños están absolutamente invitados. Pero bueno, logramos conseguir a todos los candidatos a diputados migrantes de los partidos grandes de la Ciudad de México. Ahí los tenemos como invitados, David. ¿A poco no es un gran logro? Yo estoy de lo más contenta. Es así como una semana de fiesta de ¡yay! ¡Lo logramos! Estamos contentos y estamos agradecidos por la prontitud y sí. Por la disposición, la verdad, súper abierta de todos con los que nos hemos acercado. Muchas gracias. Y bueno, y aprovecho de una vez, pues, sin más preámbulo, para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Raúl Torres, él es candidato a diputado migrante para la Ciudad de México. Una breve semblanza es que él es licenciado en Relaciones Internacionales por parte del Endicott College en Boston. Además, tiene un posgrado en Gerencia Pública en Washington, D.C. Algunas de sus propuestas claves son permitir la renovación de la licencia de conducir vía Internet, abrir un centro migrante para la generación de políticas públicas a favor de los chilangos en el exterior, crear un fondo del migrante en retorno con ayuda de las remesas que los paisanos envían a la Ciudad de México, crear un fideicomiso para apoyar a más mexicanos que quieran estudiar en el extranjero y, por último, crear líneas de apoyo contra la violencia de género para las mujeres migrantes. Raúl, pues te agradecemos mucho que estés acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Raúl Richie? Bienvenido. Muy contento de estar con ustedes y pues de platicar, de conocer un poquito más de la figura, de las propuestas. Y ojalá ya pueda estar con ustedes físicamente, porque se los juro, la última vez que fui a Suecia me encantó. Aparte estábamos de moda porque éramos los bronceaditos, entonces eso siempre es un incentivo más. Los mexicanos siempre son muy populares en estos rumbos. La alegría y el calor latino, siempre es muy agradecido. Aquí. Oye, Raúl Richie, o Richie te voy a llamar, porque bueno, creo que sí, tus amigos te dirán Richie. Oye, Richie, a ver, tú eres candidato a diputado migrante en la Ciudad de México del Partido Acción Nacional. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en el extranjero? Yo llevo 16 años en Nueva York. Entre Nueva York y estuve un tiempo viviendo en Europa, estuve un tiempo viviendo en París, pero principalmente en Nueva York. Antes estaba viviendo en Boston, por obvias razones de la universidad, y luego unos casi 4 o 5 años en Washington, D.C., pero de lleno en Nueva York. Es donde está mi familia, donde pues vivo prácticamente la mayor parte del año, salvo cuando tengo que viajar a México pues, a ver a mi mamá, ¿verdad? Porque si no, va a decir que se olvida de uno. Sí. Oye, entonces llevas 16 años fuera. ¿Te fuiste por estudios? Sí, me fui por estudios. A ver, yo te voy a contar un poquito más de mi historia. A ver, cuéntanos. Yo tengo la migración desde mi cuna. Y te voy a comentar, mi papá es peruano. Mi papá llegó a México siendo migrante. Conozco lo que es eso. Y llegó saliendo de Sudamérica cuando en los 80s, 70s, estaban viviendo temas muy fuertes de terrorismo, golpes militares, todo este rollo. Y llega a México, conoce a mi mamá, nazco yo en el 89. Pero fíjate, 1994, un año muy difícil para México por la crisis. Mi papá, yo tenía 5 años, mi papá decide que pues tiene que vender todo lo que quedaba por la crisis y se va a Los Ángeles. Y la historia que yo siempre cuento me hace sentir muy orgulloso porque él llegó con $100, él cruzó a Los Ángeles y gracias a Dios, a su esfuerzo, cumplió el sueño americano. Y 15 años después, o más o menos, me tardé yo en llegar a Estados Unidos a hacer los papeles, ¿no? Que le llaman. Por eso gran parte de mi vida al principio viene en México y luego viene en Estados Unidos. Entonces conozco la migración desde la cuna, la he vivido, la he sufrido, pero también la he disfrutado. Tuve la oportunidad de llegar a Harvard, estudiar Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. En Endicott hice International Studies como bachelor o como concentración. El minor lo hice en Government en Harvard. Luego fui a la Escuela de Negociación de Harvard a especializarme mucho en estos temas. Y mi pasión siempre ha sido la agenda internacional. Eso también lo estudié en Europa. Estuve estudiando en París y viviendo un tiempo en París
para entender cómo funciona Europa desde la perspectiva europea, porque es muy distinta a cómo funciona México o cómo funciona Estados Unidos, y eso nos diera una visión más amplia. Cuando regresé a México estuve estudiando en el CIDE, también análisis político y administración pública, justamente para poder entender que, entonces me he preparado toda mi vida para este cargo, no vengo a aprender a ver qué se puede hacer en el Congreso. Por eso es que hoy busco esta diputación y ser el primer diputado migrante que sepa qué hacer. Conozco las necesidades del aspecto de la migración, todas las que estén en Estados Unidos, y así lo dije en el debate, quienes están en los restaurantes, quienes están en los campos, pero también esta migración de la que no muchos hablan y pocos conocen, que es la migración preparada que está hoy en Europa, a quienes hoy estamos dirigiendo a la mayor parte de la audiencia, y es justamente que sepan quiénes somos, qué hacemos y qué podemos aportar, y de las distintas propuestas que podemos ahorita platicar. A ver, Richie, entonces, ya tenemos como contexto de dónde, cómo fue que te volviste migrante, cómo llegaste a Estados Unidos y tal, pero no deja de ser un poco polémico y también un poquito de tu origen, ¿no? De hecho, empezamos a conversar de qué parte de la Ciudad de México somos cada uno de nosotros, y pues resulta que los tres somos de la Benito Juárez, ¿no? De la delegación Benito Juárez, que es una delegación para los que ustedes pues no son de la Ciudad de México o que viven en otro país. Pues les cuento que la Benito Juárez pues es realmente el centro de la Ciudad de México, o sea, es el verdadero centro de la Ciudad de México, ¿no? Hay un centro que no es realmente el centro que se llama, pero el verdadero centro de la Ciudad de México es la delegación Benito Juárez, y la delegación Benito Juárez ha sido gobernada por panistas siempre, o sea, yo creo que ha sido desde que me acuerdo, o sea, lleva siendo panista años, es el bastión panista en el país. Digamos que personas como en sus juventudes, como Mariana Gómez del Campo, ¿no? Por ejemplo, fue candidata ahí. ¿Y por qué? Pues porque era el voto fácil, o sea, si eras candidato en Benito Juárez del PAN, era obvio que ganabas, ¿no? Entonces, ha sido una plataforma política importante para grandes políticos ahora en nuestro país y lo sigue siendo. Pero no podemos dejar de perder de vista que el Benito Juárez también es conocida por ser una colonia fifí, de acuerdo, o una colonia, bueno, tiene sus zonas fifís, ¿no? La delegación, de acuerdo a usando el discurso que ahora se usa últimamente en México, ¿no? Con esta separación que tenemos entre chavos y fifís, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, y yo te quiero preguntar a ti, pues tú entras dentro de esa clasificación, ¿no? O sea, eres panista, a lo mejor también de esas colonias bonitas de Benito Juárez, y entonces ahora quieres venir a representar pues a la mayoría de los mexicanos que estamos fuera, pero pues que no son estas personas tal vez con este nivel alto de educación, o que no han tenido acceso a o vivido en este tipo de colonias como las que estamos discutiendo, o tener ese nivel de vida que tiene la Benito Juárez, porque también es conocido que la Benito Juárez tiene un nivel de vida parecido al de Alemania, o sea, en tema de servicios, en tema de transporte, en tema de poder adquisitivo, es muy parecido al que tiene Alemania, para que se den una idea. Que es un gran contraste con la pobreza extrema que se vive, o los retos que se viven dentro del país, y también los que sufren los migrantes fuera. Entonces, ¿qué tan cercana es para ti realmente esta realidad de las remesas? Como tú me contaste, llegó tu papá así con $100 y tal, pero bueno, quizás no se fue así como cruzando la frontera de mojado, ¿sabes? ¿Qué tan cercano realmente estás a estos temas, Richie, por tu background? Claro, te comento. Benito Juárez no es que esté lleno de fifís. La gran diferencia, y te voy a decir por qué Benito Juárez hoy es el mejor lugar para vivir, y así lo marcan estándares internacionales en la Ciudad de México, es porque en la alcaldía de Benito Juárez, desde hace ya muchos años, se gasta mucho en servicios urbanos, en tener buenos servicios para los y las vecinas. La diferencia con las demás alcaldías es justamente eso, cuando haces un gasto por los vecinos y cuando haces un gasto pues para tu cartera. Esa es la gran diferencia. Benito Juárez sí es un bastión panista en la Ciudad de México, pero no es una tierra fácil. El electorado de Benito Juárez es muy crítico, porque no es poner una vaca y una vaca gana, ¿no? Aquí la marca se tiene que ganar y se tiene que trabajar, y hoy existen programas
muy interesantes de blindaje Benito Juárez para que no exista los niveles tan altos de delincuencia como sí los hay en la ciudad. Pero te voy a responder tu pregunta. Yo estudié hasta la educación media, sí, en la Colonia del Valle, pero mi mamá y pues prácticamente donde yo vivía estaba en Venustiano Carranza, ¿no? En Jardín Balbuena. De Jardín Balbuena a la del Valle, pues nos tocó muchas veces porque en aquellos tiempos no existía la calcomanía cero, pues tenía que ocupar el transporte público, ¿no? Normal. Y yo sí sé lo que es subirme al metro y sí sé lo que es subirme al transporte público y lo he vivido. Mi familia vive en la Moctezuma, en la Venustiano Carranza. Realmente no vengo de un linaje, ¿no? De que nada más una cajita de cristal. Y también tengo la oportunidad de que siempre que voy a Estados Unidos y cuando estoy viviendo allá, pues comparto lo que es ser un latino en Estados Unidos, el que mi apellido tenga el Torres, tenga 2 R's y no lo puedan pronunciar bien, ¿no? Guerrero. Exacto, y que muchas veces es complicado. Y sé lo que es, te voy a decir, el negocio que nosotros tenemos en Estados Unidos es de muebles y decoración de interiores. Y nosotros sí sabemos, y yo sí te lo puedo contar, lo que es estar caminando en plena nieve esperando a que abran las tiendas para que nosotros vayamos a levantar muebles y poderlos tapizar. Y yo estoy bien orgulloso de eso. Yo lo que vengo a hablar es de que hoy sí estoy en un privilegio que ha sido gracias al esfuerzo, no ha sido nada regalado. Y justamente por esas historias es que hoy conozco qué es la verdadera migración. Sé lo que es estar esperando a tu padre 15 años para poderlo ver. Eso a mí nadie me lo va a contar. Yo no tenía visa para ir a verlo. Yo no llegué a Disneylandia a los 5 o 6 años. Como podría parecer de mucha de la clase pues alta o acomodada. Y ojo, no estoy peleado, al contrario, que cada quien aproveche sus ventajas, pero cuando uno llega a tenerlas, como es el caso hoy, y que las reconozco porque así es México, hay que saber cómo vas a ocuparlas para ayudar a la gente. Yo se lo decía cuando yo estudié en Harvard. Me tocó dar conferencias para más mexicanos que llegaban a estudiar en el extranjero. Les decía, México no los está esperando. Ustedes tienen que ver qué van a aportar, porque somos muy pocos los que logramos estudiar en el extranjero, en este tipo de universidades. Y depende de dos, o llegan y se enriquecen y hacen ustedes y se olvidan que México, el verdadero México que existe, o vamos a ocupar lo que hoy conocimos, lo que hoy entendimos, lo que hoy estudiamos, y cómo vamos a cambiar la realidad. Y yo soy de esos. Yo sí agradezco la bendición de haber estudiado en las universidades de mayor prestigio, pero también sé que lo estudié para poderlo aplicar. Y he caminado a la Ciudad de México en todos lados. Hoy en campaña te lo puedo contar. He estado, como la ley no me lo permite estar en el extranjero, he estado recorriendo toda la Ciudad de México. He estado en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, el límite con Valle de Chalco, platicando con familias de migrantes. Y se acercaban conmigo algunos niños. Me decían, es que, pues mi papá está allá. Y me lo decían con pena. Yo le decía, que no te dé pena. Gracias a él y a tu mamá. ¿Tienes casa? Sí. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Eres gente de bien? Sí. Entonces levanta la cara. La migración se tiene que cambiar y se tiene que entender de otra forma, como una oportunidad. Y retomando tu pregunta, más allá de un concepto que mal nos tiene el presidente, porque el presidente tiene que gobernar y su partido para todos, ¿no? Y así como los empresarios generan los empleos, también los trabajadores deben de tener estándares altos donde sus derechos laborales se respeten. Y eso hay que saberlo entender. Y cuando uno está en primer mundo, uno se da cuenta. Ustedes están en el verdadero primer mundo. Yo siempre lo digo, los países escandinavos sí son el primer mundo, ¿no? Con niveles realmente donde incluso la participación política es minúscula, porque la gente dice, todo va bien, no hay necesidad ni de participar, ¿no? Ese es el verdadero primer mundo, pero no todos podemos estar ahí. Yo lo que sí quiero y hoy entiendo es cómo es la agenda internacional, con todo el tipo de migración. Por eso mis propuestas, y ahorita las podemos discutir a detalle, van tanto para nuestros paisanos que hoy están en los campos y que no tienen pues algún documento que sea una famosa Face ID en los Estados Unidos, por ejemplo, pero también hablo para esa mujer que está estudiando, amigas mías, y te lo diré, Marcelo es una de ellas, que estaba estudiando en Oxford, agenda de género, con maestría, ¿no? Va para todos, va realmente, quien quiera esta posición debe de entender todo tipo de migración, y para entenderla hay que haberla vivido, no solamente haberla estudiado 2 años. Eso es lo más importante. Excelente. Muy bien, Richie. A ver, David, siguiente pregunta.
Muchas gracias. Pues antes de pasar, digamos que de lleno a las propuestas, que es tal vez lo más sustancial que queremos compartir con nuestro auditorio, yo sigo con la duda un poco existencial, ¿no? Y es lo que quisiera preguntarle a todos los candidatos que nos visiten, es ¿por qué como candidato a diputado migrante? Es decir, tú que tienes una participación empresarial, ¿no? Tú que tienes también una participación en lo académico, tú que sabes que hay muchísimas líneas de apoyo desde el activismo, por ejemplo, ¿no? Sencillamente, o asociaciones que sigan apoyo a migrante. ¿Por qué específicamente como diputado migrante, ¿no? Y te pregunto porque yo normalmente lo primero que escucho cuando se habla de esta figura, que es muy nueva en Ciudad de México y en todo México, por supuesto, es, bueno, pues ustedes ya se fueron, ¿no? Ustedes ya están aquí, ¿por qué quieren que alguien, o sea, gastar recursos públicos en que alguien esté ahí abogando por lo que ustedes quieren o no quieren? Si ustedes no saben en cuánto está el kilo de tortillas, si le da lo mismo que pongan el cobicio, no la pongan, ¿no? Ustedes pueden decir misa, pero no saben de lo que se trata acá. ¿Cuál sería tú, digamos que lo que puedes decir a manera de justificación o por qué crees que tú es relevante, es importante tomar esta trinchera para poder generar algún beneficio a la gente y a las familias, a la comunidad alrededor de la migración en México? Excelente pregunta, David, porque desde el sector privado he decidido participar en el sector público. Una, porque no vengo a robar. Te voy a dar un dato. Un diputado local gana 55,000 pesos, 2,500, 2,800 euros. Cuando realmente, cuando uno sabe lo que es, eso es nada comparado a lo que puedes hacer en el extranjero. Déjame hacer un símil. Por ejemplo, esa cantidad gana una persona aquí en Suecia que se sienta, que es un cajero en el supermercado, por ejemplo. Entonces, para que más o menos entendamos cómo están los sueldos en el extranjero, ¿no? En países como Estados Unidos o bueno, quizás no Estados Unidos, pero en países desarrollados. Entonces, claro. No es un gran sueldo, Richie. No es un gran sueldo. No. La gente cree que llegas a ser diputado y te haces millonario. Yo siempre he dicho que a la política hay que llegar a servir, no a servirse. Y eso es lo que yo vengo a hacer, servir y aportar lo que yo conozco, lo que he estudiado y lo que he hecho. La agenda internacional tiene que verse desde la aplicación, no nada más gobierno federal, los tratados y ya. Es, ¿qué puedo hacer yo por esos mexicanos y mexicanas que hoy están fuera? Desde la Ciudad de México, porque son mis facultades. También muchos otros te hablarán de temas federales que están muy alejados de las facultades de un diputado local. Pero sí te puedo decir que no es que nos hayamos ido. Mi principal tarea es decir, la migración es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque todos estos mexicanos y mexicanas que hoy están fuera aportan no nada más ya sus remesas, que obviamente es lo que mantiene al país, sino el capital humano. Somos verdaderos embajadores y embajadoras de la marca México alrededor del mundo. Nosotros somos los que estamos cambiando esta agenda. Antes, otras generaciones, era la clase más alta y eran reducidos. O era la clase más alta o la clase más baja. Hoy somos la clase media los que estamos emigrando. Hoy somos otra demografía. Hoy somos más jóvenes. Hoy estamos más preparados. Es esta nueva migración la que yo quiero traer a la agenda. Que la conozca la clase política. Que sepan qué podemos hacer. Y estas áreas de oportunidad. Hoy la migración incluso puede ser virtual. Y hoy lo estamos viendo. La pandemia nos quitó estas famosas fronteras. Hoy puedo estar yo hablando con ustedes a no sé cuántos kilómetros hay entre México y Suecia, pero muchísimo. Y puedo el día de mañana hacer relaciones comerciales entre un chilango o una chilanga que esté en Estocolmo, o que esté en Helsinki, o que esté en Oslo, y un chilango que esté en Iztapalapa. Es justamente lo que yo quiero, que se vea una agenda internacional, más allá de que la migración es quien se fue, es qué podemos hacer juntos y conectar. Quien país que no entienda que su migración es el futuro, está condenado al retroceso. A ver, Richie, Loble, me encanta. Aparte, a ver, vamos a ir desmenuzando a Richie juntos, ¿vale? Entonces, Richie viene de la Ciudad de México, entonces su papá es migrante, como muchos de ustedes tienen papás migrantes que va a buscarse la vida, se pasa con $100, deja a Richie acá, ¿no? Como muchos otros han pasado por ese dolor de separar a su familia, de separarse de sus familias para darles un mejor futuro. Tarda muchos años, más de una década, en reencontrarse con su papá, mientras él vive la vida entre Benito Juárez y ¿cómo se llama la otra delegación? ¿Cuál es la otra? Venustiano Carranza. Entre Venustiano Carranza y Benito Juárez, ¿no? Entonces conoce muy bien la ciudad. Y bueno, ya emigra y se va a Estados Unidos y tiene la oportunidad de estudiar en muy buenas universidades. Entonces esto quiere decir que Richie pues tiene el conocimiento, ¿no? De lo que es el tema de la migración, ¿no? Y además tienes los conocimientos académicos que sustentan que puedas ser un buen representante.
Fine, fantástico, maravilloso, Richie, pero te tengo una gran pregunta. O sea, ¿cómo le vas a hacer cuando estés ahí sentado en tu curul? Van a ser tú perteneces a una minoría comparado con la aplanadora que trae Morena. Así es. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, a ver, espérame, los vas a venir, nosotros tenemos toda una agenda que necesitamos. Ustedes ¿cuántos van a entrar del PAN? Le calculan más o menos. 50 alegres, 11. Más o menos 11 diputados, tendremos 12. Y además no tienen alianza. O sea, tú vas solito porque no hay como una alianza. Sí. ¿Cómo le vas a hacer, Richie? ¿Cómo le van a hacer? Es bien importante lo que acabas de decir. Yo quiero hacer una diputación en la que yo siempre lo comento. Soy solo bueno en el 10%, que es legislar y conocer la ley. Uh-huh. Pero el resto 90% va a depender de todos ustedes. Yo les voy a pedir a esa figura, que le llaman mucho en inglés del surrogate, ese de representante, para poder llegar a todo el mundo, que es donde están nuestros mexicanos. Yo estaba en Letonia y había mexicanos hace 3 años, ¿no? Estás en Helsinki, estaba en Laponia, muy cerca de ustedes, muy lejos ahorita de México, pero había mexicanos. Yo necesito esta figura y te voy a ser bien claro, no voy a estar solo. El primer paso que yo ya realicé es que el grupo parlamentario, o sea, los otros panistas que van a ser diputados, tanto los plurinominales como los que están hoy gastando suela, sudor y saliva, ¿no? Como lo hace el PAN, tocando las puertas, sepan la agenda internacional. Es importantísimo que yo cuando llegue ahí tenga el respaldo del partido, de los demás diputados, ¿no? Y entonces va a ser una posición de grupo parlamentario. Y ya también lo he hecho y he platicado con los otros partidos para que la agenda internacional no la vean como algo contrario, que sí lo ve Morena, ¿no? Y sí lo ve el PT, así lo ve en la Cuarta Transformación. Yo no. Entonces, en esta forma he tratado de platicar bien con los priistas, con los perredistas, con los mesistas, para que impulsemos la agenda internacional que viene a proponer, no viene a golpear, y principalmente es cómo fortalecer a las alcaldías para que dejemos de ver la agenda internacional en lo federal, bajemos a lo local y bajemos todavía a tus alcaldías. Y esas son algunas de las propuestas, pero no voy a ser un diputado solo. Voy a contar con una red importante de apoyo de los surrogates o de estos embajadores de la marca. Y te diré, Leslie y David, lo que se necesita hacer en Suecia y en los países escandinavos y el resto de la parte norte de Europa, ustedes digan qué proyecto y qué agenda. Eso me gustó. Te vamos a dar una agenda y eso es lo que yo les pido a todos cuando hablo con nuestro electorado. Yo voy a partírmela en el Congreso porque salgan las leyes bien, porque aparte voy a ser un diputado que tiene que ver por la Ciudad de México y por las familias de todos nosotros, porque pues, la mayor parte se quedaron. Pero necesito mucho de la agenda de ustedes, que son los que viven el día a día en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia. A ver, Richie, nosotros vivimos en países llamados desarrollados, ¿no? Porque así son. La ideología panista pues no va con el tema de desarrollo, ¿no? O sea, de los países desarrollados. En los países desarrollados, pues que vemos una libertad absoluta en temas, por ejemplo, del aborto, ¿no? En temas de que las mujeres puedan tomar la decisión sobre sus propios cuerpos. Tenemos también, pues la unión del mismo sexo, ¿no? Aquí es de lo más normal, ves parejas gays y a nadie le importa, de verdad. Aquí hay mucho que el poliamor, ahora que son no binarios, de todo, y es muy respetado y a nadie le importa y ves, ¿sabes? Así es. Entonces estamos diciendo también que tú quieres promover a estas personas que son pues los migrantes que somos educados, que hemos estudiado aquí, por ejemplo, como yo he estudiado, por ejemplo, en Suecia y en Dinamarca, otros que han estudiado, no sé, tal vez en Londres, ¿no? Tal. Pues estos quieres representar, pues somos bastante liberales, ¿no? Muchos de ellos, porque, bueno, nos hemos educado y hemos aprendido, pues, que lo mejor es la libertad, ¿no? Muchos de nosotros somos así. Entonces, ¿cuál es realmente tu ideología? Digo, ahorita estamos viendo, por ejemplo, la Iglesia Alemana Católica, que ya colgó una bandera del orgullo gay en una iglesia, y se van a ir ellos por la libre y van a casar a parejas del mismo sexo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Richie? Claro, mira, te voy a comentar. Cada país es distinto, cada país tiene una sociedad distinta. El gran error que siempre tenemos es que queremos implementar política pública de otros países
a sociedades que no son las mismas. La sociedad mexicana, y luego si te vas a la Ciudad de México, pero el resto del país, pues tiene perfiles muy distintos con otras ideologías, que ojo, no digo que una esté mal y otra esté bien, simplemente son distintas y se respetan. Y parto de este punto. Yo tengo que respetar, el principal principio de nuestro es el respeto a la dignidad de la persona humana. Yo tengo que respetar lo que tú hagas, es tu privacidad, y yo no me voy a meter con eso. Yo voy a ser un diputado que la agenda internacional es mi bandera, y en la agenda internacional es lo que yo te voy a apoyar. Yo no voy a quitar derechos ya que ya están adquiridos. Por supuesto que no lo tengo que hacer, ni lo voy a hacer. Los derechos que ya tiene la Ciudad de México no los voy a echar para atrás. Lo que yo voy a impulsar es una agenda internacional, que es lo que a ti, en lo general, te va a importar. Lo que tú hagas en tu privacidad, yo la respeto y no me voy a meter con ella, porque también pido que se respete el de cada uno y una de las personas que están. Pero yo te respondo, es muy sencillo. Voy a respetar esos temas, no voy a ir en contra de lo que ya está legislado, pero lo que sí es mi bandera es la agenda internacional, apoyar a quienes están hoy fuera del país por X o Y razón, ¿no? La mayor parte es un eje económico, realmente, es por un desarrollo personal, humano, profesional, y es eso lo que yo voy a impulsar. Es una agenda que va más allá de lo que podamos pensar cada uno en lo individual. Adelante, David. Bien. Sí, yo creo que uno de los grandes retos en política, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, pues es que no se le puede dar gusto a todos, ¿no? Todo el tiempo eso es materialmente imposible, ¿no? Sin embargo, a mí sí me gustaría saber, digamos, ahora ya pasando a la parte de las propuestas, ¿no? Tú en este momento en que estás, en el entendido también de que has abierto una puerta para que la gente de todos, mexicanas, chilangos, chilangas, de todas partes del mundo se acerquen contigo y compartan su agenda, pero a reserva de eso, que tal vez se puede modificar en lo que piensas ahorita, ¿cuál sería para ti el punto, ¿no? Tal vez, o los puntos más importantes que si dijeras tú, si yo logro esto, aunque sea una sola cosa, yo me iría contento, ¿no? Sabiendo que solamente en Estados Unidos, solamente en Nueva York hay chilangos en todo tipo de condiciones y situaciones, gustos, preferencias y lo que sea, ya no decir todo el mundo, ¿no? ¿Cuál en tu momento que estás ahora dirías tú, si yo puedo lograr esto por mis compatriotas y chilangos, chilangas, yo me voy contento? Claro. Son 3 puntos. El primero es legislativo. La Diputación Migrante, Claudia Sheinbaum, intentó derogarla, es decir, borrarla. Lo hizo junto con el PT, o la diputada Leonora Otegi se pronunció en contra de la Diputación Migrante. Y el Movimiento Ciudadano quería darle la Diputación Migrante a los centroamericanos en México, ¿no? Entonces, yo voy a ser muy claro. Mi primer punto es, y yo lo dije en el debate, ya está hecha la primera iniciativa que voy a presentar en el Congreso. Con ella vamos a reformar la ley orgánica del Congreso para que exista la comisión ordinaria. Y digo ordinaria para los que no conocen un poquito el argot legislativo, hoy no existe. Y cuando es ordinaria es que va a durar los 3 años y puede dictaminar. Dictaminar es que una ley pase y se ejecute y exista como tal. No se quede en el bla, bla, bla. No basta de buenas intenciones, es de hechos. Ese es el primer punto. Tiene que existir la Comisión de Asuntos Migrantes para que yo pueda modificar las leyes y entonces darle certeza jurídica a nuestros migrantes en el extranjero y a las familias de los capitalinos migrantes, pero sus familias en México. Eso es importantísimo. Si no tenemos un papel y un marco jurídico, entonces estamos hablando al aire. Esa es la primera. La segunda, para mí, mi propuesta principal es el Centro Migrante o Centro del Mexicano en el Exterior. Para mí la migración es una oportunidad. Y entonces, desde este centro migrante vamos a conectar a quienes hoy están fuera, los chilangos y chilangas que hoy están alrededor del mundo, saber quiénes son, qué hacemos, qué podemos aportar, conectarnos. Es lo más importante. Que sepas tú que si estás emprendiendo un negocio, hay otro mexicano que pero voy a darle un ejemplo. Una chica puede querer salir y estudiar en los países nórdicos. Pues se va a tener que meter a Google porque hoy no hay una opción que te diga cómo hacerlo. Pero si buscas a David o a Leslie, te van a dar la mano, ¿no? Y muy probablemente tú a lo mejor estés emprendiendo otros negocios a la par mientras ya estás del otro lado. Bueno, esto es lo que quiero, conectar, que sirva de oportunidad. Hoy en Australia, por ejemplo, hay una migración importante mexicana que está creciendo por allá. Y me decían, lo que a nosotros nos interesa es encontrar proveedores en México que sean sin tener que brincar por terceros y nos cobran comisiones extras. Eso es el centro migrante, y conectar, pero darte certeza jurídica. Y para la comunidad en Estados Unidos, ¿no? Que son la mayor parte, que se la pasan mandando las remesas,
dar certeza jurídica y un acompañamiento de que el dinero que estás enviando para comprarte un inmueble o el que te la partes todos los días trabajando, no te lo van a acabar quitando ni va a ser fraude. Eso es mi principal propuesta, el Centro del Mexicano en el Exterior, con fundamento que exista desde la Ciudad de México. Y la tercera agenda va mucho del Centro Migrante, que es un apoyo a la agenda de género. Yo soy hombre y soy un aliado completo de la agenda, porque yo quiero hacer una verdadera red de sororidad migrante, donde esta red de sororidad ayuda a que se rompa el techo de cristal, ¿no? Empoderemos a las mujeres. Si de por sí emigrar es difícil, para una mujer lo es más. Entonces, desde la Ciudad de México y en todo el mundo hay violencia de género, no nada más en México. No. Entonces, desde la Ciudad de México y desde este Centro del Mexicano en el Exterior, vamos a tener una línea de apoyo psicológica, es bien importante, con personas mexicanas que hablen tu mismo idioma, que te entiendan y que comprendan lo que es la agenda internacional, de lo difícil que es salir a emigrar y dejar a tu familia o encontrarte, y que no te dé el famoso, lo que llaman en Francia el mal du pays, ¿no? O el mal del jamaicón, ¿no? De que, o ese homesickness, ¿no? Sí. De quiero regresar a México y me hago chiquito porque me señalan como el que me fui. Y eso psicológico es bien fuerte, ¿no? Pero también un tema profesional y educación financiera, porque yo lo que no puedo permitirme es que si tú vas a hacer una migración, no seas una migración preparada. Y a eso voy, que no tengas las herramientas. El gobierno tiene que dejar de estorbar y solo dar las herramientas. Y también, ¿qué va a pasar con nuestros migrantes en retorno? David y Leslie, si ustedes el día de mañana, una empresa sueca en México, les ofreciera un trabajo, créanme, yo se los voy a decir de dónde nace este de fondo del migrante en retorno. Cuando en Audi lo traen a Puebla, me decían, es que tenemos que traer a los alemanes, conseguirles casa, ponerles escuelas, ponerles todo. Yo les decía, ¿y no conocen un ingeniero mecánico en Berlín, en Múnich, en Frankfurt? Me decían, es que no sabemos quiénes son. Ese es el gran problema de no conocer la agenda internacional. Yo lo que quiero del Centro Migrante es conectar con el sector privado, ¿no? Que sepan todas las empresas en México, mexicanas, extranjeras, qué chilangos y chilangas tenemos afuera. Entonces, ¿quién quita y el día de mañana Volvo está buscando en el área de comunicación a alguien y en vez de traerse a una sueca, pues se traen a Leslie, ¿no? O se traen a David. Ustedes ya son suecos realmente, conocen prácticamente cómo funciona el país, la idiosincrasia, pero también son mexicanos. Eso es lo que yo busco con el Centro Migrante, es una nueva área de oportunidad en la migración, que no se nos vea como el pobrecito migrante, aquel que se fue, sino que se vea como una verdadera oportunidad de crecimiento. Y esas tres banderas, el género, el Centro Migrante para la conexión en chilangos, y que quede bien el marco jurídico, con eso me daré por bien servido. Eso es lo que quiero hacer, y el ser cómo. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo vas a ver, porque todos hablan, ¿no? De esto, de, ay, quiero ser un centro, ¿Cómo van a financiar eso? Me lo copiaron, tengo que decir, porque nadie había hecho esas propuestas. A ver, entonces te lo copiaban, Richie. A ver, qué bueno que te lo copiaban, Richie. Ahora explícame, porque tú eres el que sabe. ¿Cómo van a pagar esto? Ay, sí, y de pagarlo, ¿cómo lo pagaríamos? Claro, qué bueno que me haces la pregunta, porque quien lo copiaron no lo van a saber responder. El Centro Migrante, a ver, un diputado tiene dos funciones. Legislar, tiene tres. Legislar, auditar al gobierno. Esas dos cosas las voy a hacer muy bien desde el pleno, ¿no? Saber, por ejemplo, créanme que lo primero que voy a hacer es mandar citar a la directora del metro en el Congreso en la siguiente legislatura para que nos digan dónde se ha gastado ese dinero, que si sabían el fideicomiso se estaba invirtiendo en Inglaterra, ¿no? Pero en tema de privados nada más. ¿Qué quiero? El tercer punto de un diputado local y sus facultades es gestionar recursos. Cada diputado tiene que llevar recursos a su comunidad, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, etc. Yo no tengo una comunidad física como tal, no existe una alcaldía del extranjero, ¿no? Entonces estoy en todo el mundo. Esos recursos van a ir al Centro Migrante, que por ley te tocan. Ahí van, pero ojo, no quiero que se quede solo en servicio público, en recursos que vengan ahora sí que directamente de los impuestos de la Ciudad de México. Yo quiero ir ese paso más allá, porque si no siempre nos salen con la famosa austeridad, que ya vimos lo que causa, ¿no? Una austeridad mal manejada genera muertes. Yo lo que quiero es conectar a esto con las fundaciones y la verdadera filantropía a nivel mundial. Si nosotros tenemos estándares internacionales, vamos a entonces hacer nuestros espejos del Centro Migrante alrededor del mundo y entonces con estándares internacionales recibir apoyos
del sector privado. Ahí sí es bien importante, porque cuando hagamos un convenio y le dejemos de tener miedo al sector privado, entonces vamos a ver lo que es realmente abrir las puertas. Eso es como vamos a mantener el centro migrante. Va a ser realmente, si lo quieres ver como una fundación en Estados Unidos, o depende de cada país como lo maneje de forma legal, pero es eso, es donde vamos a tener recursos, donde va a haber donativos y desde ahí se va a impulsar. La base va a ser del dinero público que vamos a gestionar, pero el resto es de los privados, y eso es lo que tenemos que unir, porque sí existe quien quiera aportar, nada más que les tienes que dar transparencia, y yo voy a ser más transparente con esto. Por eso queremos estándares internacionales, no para que queden en manos de la Contraloría de la ciudad, pues, que son cuates del gobierno. Mi segunda pregunta, es obvio que no es suficiente con buenas intenciones para poder realmente lograr tus objetivos cuando estás sentado en una curul, o sea, porque tienes que saberte el caminito, y es claro que tú te lo sabes. ¿Cuántos años llevas militando en el PAN, Richie? 12 años llevo en el PAN. Bueno, es claro y digo, y lo hemos escuchado, la forma en que tú hablas, te sabes el caminito, tienes la educación, tienes, pues se ve que conoces, ¿no? Cómo funcionan estas redes, pero estos 3 años, pues son la carrera para la presidencial, ¿no? Es la carrera. Yo lo digo y lo repetiré cada show. Para mí es como considero que es la elección más importante en la historia de la democracia de este país. Así lo siento, porque creo que no nada más el tener un partido diferente en el poder hace la diferencia. Yo creo que es más bien ahora de proyectos, no solo de partidos, porque pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros que no vas a chapulinear? ¿Cómo podemos estar seguros que tus deseos, ¿no? Normales, pues eres político, ¿no? Es normal, es ahora sí como cuando estaba yo en las filas del PRI, que pues el que no sueña con llegar a ser presidente, pues que es muy mal político, ¿no? O sea, pues es que pues para eso te metes a la grilla, ¿no? Porque quieres llegar a ser presidente o algo así. Entonces, ¿cuáles son tus aspiraciones, Richie? La primera aspiración es ganar esta elección el 6 de junio. Y te voy a decir muy claro, hoy llamo al voto útil porque somos los únicos que podemos ganar la Morena. Yo tengo que ganar esta agenda y llevarla al Congreso. ¿Cuál va a ser mi aspiración? Que esto se cumpla los primeros años. Los primeros 2 años son los más importantes, donde yo tengo que cumplir para que en el tercero pueda enseñar lo que logramos hacer. Nos faltarán cosas, por supuesto que sí, y lo digo desde ahorita, el proceso legislativo es muy lento, pero la aspiración es que esta agenda se deje, ¿sabes qué? Para que el siguiente jefe o jefa de gobierno entienda que la agenda internacional no es nada más irse a tomar fotos y traer y darle las llaves a Evo Morales. Eso no es la agenda internacional. Que los siguientes, quien vayan a competir, sean del PAN, sean del PRI, sean de Morena, sean de donde quieran, entiendan lo valioso de la agenda internacional, lo valioso de nuestra comunidad de migrantes. Eso es lo que quiero, eso es lo que voy a buscar, y que también en la presidencial, como tú lo acabas de mencionar, los candidatos y candidatas que vayan a buscar la grande, pues sepan lo valioso que es, porque ellos tendrán, yo voy a poder aportar en el punto 01, que es lo de la Ciudad de México, pero ellos tendrán el gobierno federal. Hoy sé qué facultades puedo tener, pero sé que el día de mañana los federales o el mismo Senado de la República o el presidente o presidenta, pues tienen la mano, realmente tienen el as bajo la manga. Ellos sí, yo lo que quiero es, durante estos 3 años, que conozcan cuando alguien sí sabe la agenda internacional, cuando alguien sabe el valor de la migración chilanga en el extranjero, que le dé ese valor para que otros estados puedan tener estas representaciones, para que a nivel federal también se les pueda apoyar, y cambiemos la visión de cómo se ve hoy la migración. Eso es lo que quiero. Adelante, David. Sí, la verdad muy interesante todos estos puntos legislativos, empresariales, género. Hay muchísimos temas que tocar, la verdad. Esperamos poner más adelante oportunidad de seguir platicando. Sin embargo, yo no puedo dejarte ir sin preguntarte algo que tiene que ver conmigo, con mi práctica, ya un caso muy personal como migrante y mi práctica profesional, que es con educación, ¿no? Entonces, yo quisiera saber tú, en primer lugar, cómo ves el tema de la educación. Yo sé que es muy complicado porque es demasiado diverso y demasiado vasto, ¿no? Este tema de la migración de todos los mexicanos, pero a grandes rasgos, ¿cómo ves tú el tema de la educación con los migrantes? En particular, que debes conocer mejor el tema de Estados Unidos. Y el segundo, ¿tienes alguna propuesta o cuál sería tu idea para poder mejorar las condiciones de educación de la gente que vivimos en el exterior?
excelente idea. Te voy a decir, la educación yo la veo desde una forma en la figura de los mentores. Así funciona en el resto del mundo, en el primer mundo. Tienes a alguien que te va a guiar. Y eso es lo más importante. Esta forma de ver la educación en el resto del mundo no la vemos hoy en México. Yo te voy a dar un ejemplo. Con la comunidad de migrantes en retorno, muchos de los Dreamers que hoy están y con quienes me he estado reuniendo y ya me están apoyando muy fuerte, yo les he dicho, yo quiero que ustedes les enseñen inglés a los niños. Si nosotros logramos abrirle a un niño esto que es soñar con la gente internacional, que pueda ver lo que es hablar inglés, pero también francés, pero también alemán, que conozcan el mundo, que puedan volar y ocupar su imaginación más allá de la realidad que pueden tener en Iztapalapa, en Tláhuac, en Milpalta, en Cuauhtémoc, pero también en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez o en Coajimalpa. Yo veo así la figura. Yo veo que la educación hay que, dentro de la Ciudad de México, y lo que a mí me toque hacer es conectar a que quienes están desarrollando temas educativos los podamos hacer en México, en la ciudad, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adolescentes. Hoy hay carreras nuevas. Hoy hay carreras que son como, quiero ser youtuber. Mi sobrino quiere ser youtuber. Y le digo a mi tío, justamente, ¿sabes qué? Es una buena carrera. Dale, es el futuro. Ahora, ¿cómo vas a explicarlo? ¿Cómo lo vas a aportar? ¿Qué experiencias vas a traer? Yo lo que quiero es que nuestros mexicanos, ustedes son casos exitosos, que yo los puedo traer a México a que empapen a más gente y entonces hacer un compromiso social de que ustedes van a ser los mentores de una nueva generación. En el Centro Migrante eso vamos a hacer. Una agenda internacional, un apoyo psicológico para los adolescentes, para los niños va a haber temas anti-bullying, ¿no? Porque, tu papá se fue. Yo sé lo que es eso, a mí nadie me lo cuenta. El que te pregunten dónde está tu familia en los festivales Día del Madre o Día del Padre, ¿no? Eso es bien importante para todos, clase media, alta y baja, pero también para los adolescentes que quieren emprender, está en educación financiera, un acompañamiento en el saber dónde se puede emprender. Yo siempre se lo digo a los jóvenes, a ver, yo soy joven igual y les digo, si ustedes pueden poner un negocio, un servicio donde sus principales consumidores estén en el extranjero, van a ganar en euros o en dólares viviendo en México. Eso es la visión que yo quiero. La educación tiene que ir más integral. Estos mentores de los que yo hablo es justamente eso, que le abran los ojos a la gente de su experiencia. Nosotros hoy tenemos un privilegio y ese privilegio, como empezábamos la plática, hay que saberlo ocupar para ayudar a los demás. Entonces es también llevar un compromiso de que ustedes que hoy tienen otra visión, se la compartan a quienes no la tienen hoy en México. Y entonces puede arreglarlos desde niños, en los adolescentes y también en los jóvenes. Este gobierno le ha quitado todo tipo de apoyo a los jóvenes que están estudiando en el extranjero. Y estoy muy orgulloso de ellos, porque realmente son embajadores, son científicos, muchos de ellos en las mejores universidades, haciendo posgrados, y se quedan ahí. No, yo lo que quiero es incluso que estos jóvenes, si regresan el día de mañana a México, después de que digan bienvenido al aeropuerto de la Ciudad de México, tú sepas que esa misma semana ya tienes 3 entrevistas de trabajo en empresas del país donde tú estuviste. ¿Para qué? Para que puedas aportar, porque ya no nada más educar es a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, es a tus mismos compañeros de trabajo. Y logramos cambiar el chip, lo vamos a lograr y lo vamos a lograr bien. Todo este discurso que estás compartiendo con nosotros suena muy progresista y es definitivamente pues es algo pues de avanzada y lo que muchos de nosotros quisiéramos. Pero a mí me gustaría que me dieras tu opinión respecto a la situación pues de los mexicanos como sociedad. Entras a Twitter y es un odio de unos contra otros, una polarización espantosa. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Richie? Porque nosotros consideramos que, y bueno, por eso creamos justamente La Opinadera, porque nosotros consideramos que se vale no tener la misma opinión, pero se puede tener un diálogo amable, respetuoso. Esto consideramos nosotros, pero ¿se puede hacer desde la esfera política? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Te escuchan si hablas de manera correcta, pausada y sin usar adjetivos descalificativos? Yo creo que lo que ha pasado es que toda la clase política, y así lo hablo, yo no por ser panista tengo que aplaudir todo lo que haga el PAN, empiezo por reconocer que ha dejado de hacer cosas y ha hecho malas otras. Y soy el primero en señalarlo, soy muy crítico de ello, y así lo seré en el Congreso. Pero creo que falta
disposición política, voluntad política de todos los que hoy toman las decisiones y son de todos los colores. Por eso se tiene que elegir bien quien sabe el camino, ¿no? Quien sabe la técnica política y quien tenga también el conocimiento y los valores para llevarlo a cabo. No se puede nada más alguien que tenga buenas intenciones, tú lo decías hace rato. Tiene que ser alguien que conozca, que sepa cómo es también, honestamente, todas las telarañas y todo lo que hay. Desgraciadamente hoy el presidente ha dividido el país entre fifís o conservadores y liberales o buenos. Y así no es. Este país era otro antes de llegar a Andrés Manuel y la cuarta transformación. Hoy hay odio. Y yo, ¿sabes qué es lo que he buscado? Y digo, soy panista, sí, pero quiero que votes por mí por ser Raúl Torres. Porque yo sí voy a llevar una agenda en la cual hoy muchos de mi equipo eran de Morena. Y me dicen, yo no voy a votar nada por el PAN, odio a tu partido, pero voy contigo y es la primera vez que voy a tachar el azul. Y les digo, es que eso es lo que busco. Yo no tengo que tener el 100% de empatía contigo, porque es imposible. No. Pero lo que sí busco es que tengamos una agenda en común. Habrá diferencias, en las familias las existen, pero tenemos que jalar juntos. Ahora, la sociedad mexicana está muy dividida, hay mucho odio. La Ciudad de México es sumamente peligrosa y ya llegó a un nivel que me da más miedo, que es el valemadrismo. Es como, ya sabíamos que iba a pasar. Ya cuando no te hierve la sangre, cuando ves familias de gente que iba regresando a su casa en Tláhuac y que dices, iba a pasar. Pues si eso no te mueve, es que ya estamos mal como sociedad. Pero peor aún, que la clase política quiera tapar la comisión para abrir toda la información de dónde estaba gastando el dinero del mantenimiento. Eso es un valemadrismo y lo digo muy claro. Si no les mueve eso, entonces les mueve el poder político. A mí me mueve realmente la agenda social, porque yo no voy a comer de esos 55,000 pesos. Y yo no dependo de eso, yo dependo del voto del mexicano en el exterior, ese que no es clientelar, ese que es libre y que hoy se registró para poder votar. David, por favor, adelante. Sí, te tocó tal vez uno de los proyectos más complicados, ¿no? En tanto que yo siento que después de muchos años en política mexicana, pues ya más o menos hay ciertas prácticas que todo el mundo más o menos sabe que funcionan. Sin embargo, dirigirse a los migrantes mexicanos es dirigirse a una cuestión totalmente heterogénea, diversa, ¿no? Interesantísima. Pero bueno, mi siguiente pregunta, y tal vez sea la última, porque me parece que ya estamos sobre tiempo, se pasa rapidísimo, por ejemplo, yo, no sé, Leslie, pero yo, si me preguntas, oye, David, ¿tú qué quisieras llevarte de Suecia a México? Ahorita sí, no lo he pensado mucho, ¿no? Se me acaba de ocurrir, pero lo primero que me viene a la cabeza son tres cosas. Uno, el tema de la transparencia, ¿no? Donde aquí en Suecia, si yo solicito los correos electrónicos del político que yo quiera, me los dan, ¿no? Y los, y sí, eso, yo conozco gente que trabaja en la administración pública en Suecia, pues sí les da muchísima flojera pues tener que estar resolviendo peticiones de información ciudadana, pero pues así es, y es un correo incluso personal, ¿no? Bueno, el correo que tienes de la cuenta tú puedes tener acceso a él. El otro tema sería el de la democracia, ¿no? Donde desde muy pequeños aquí a la gente en Suecia se les enseña a hacer asociaciones, a organizarse, a tener a los líderes, o no los líderes, a los representantes de una clase, ¿no? Y eso cuando va creciendo, pues genera muchas cosas, ¿no? En este ambiente académico donde se aprende a cooperar, ¿no? Y donde se aprende también a exigir y a organizarse, ¿no? Y en el ambiente laboral también es siempre, yo he encontrado muy refrescante y muy grato la forma y la cultura de trabajo que tiene aquí en Suecia, ¿no? Y el tercero, por ejemplo, pues se los digo porque la verdad sí se me ocurrió, es Systembolaget, que es en Suecia un monopolio del Estado del alcohol, ¿no? Está loquísimo porque el Estado hace todas las compras del alcohol y no abre los domingos y no abre los días feriados, pero los precios son más bajos y tienes mayor diversidad en un Systembolaget, que es una vinatería en México. Hay muchísima más variedad, ¿no? Licor de todo el mundo y a un precio pues normalmente más razonable porque el Estado compra en paquete, ¿no? Compra de una sola vez. Así como yo veo eso, tal vez Leslie nos quiera compartir alguna también. Yo te preguntaría, Raúl, ¿cuál sería tú la cosa o las dos cosas tal vez que tú has visto, ¿no? En tus viajes, ¿no? Tú que tienes la oportunidad de conocer varios lugares del mundo, que dirías, híjole, a mí me encantaría poder traer esto, como que a nosotros chilangos no nos ha caído este 20, que esto se puede hacer y que nos serviría para que en el momento que nos caiga el 20, entonces sí dominamos el mundo? Adelante. ¿Te respondo? ¿O Leslie? Ok. No, tú adelante. Me estoy tomando notas. Soy muy académico y siempre tomo notas. Muy entonces, bien. David también.
El tema de transparencia es muy importante. Te voy a comentar que yo, una de las clases y de la especialización dentro de ciencias políticas en Harvard era justamente las políticas anticorrupción. El modelo europeo de Europa del Este, cuando rompen el bloque soviético, principalmente Checoslovaquia, cuando se hace República Checa y Eslovaquia para unirse ya a la Unión Europea después, tenía niveles de corrupción muy parecidos a México. Obviamente en sus respectivos, comparando en época. ¿Qué hicieron? Lograron alcanzar los estándares de transparencia que pide la Unión Europea para poder participar y ser miembros del Estado. México no lo ha hecho. Te voy a dar ejemplos. Los usuarios simulados que manejó muy bien estos países exsoviéticos, hoy de la Unión. Los usuarios simulados son importantísimos, porque un usuario simulado es alguien que parece real y no lo es. Pero estás haciendo un tema burocrático y en el momento en el que llega alguien a pedirte tu moche, ¡pum!, se aprieta una alerta y lo agarras. Esos son los usuarios simulados. Realmente lo que falta es disposición política, pero si nosotros hiciéramos esto, créeme que encontraríamos muchas de las fallas que hay en el sistema en la Ciudad de México. Otra cosa es también que se ocuparon la tecnología. Temas que hoy pueden ser los mismos kioscos. Entre menos manos pase un documento en México, mejor. Porque todos te van a pedir un moche hasta por prestarte la pluma, ¿no? Vamos a la delegación y queremos hacer un documento y, güey, ¿qué cree? Tenía que firmar en azul, pero aquí le vendo la plumita en 15 pesos, ¿no? Eso es lo que no podemos seguir haciendo. Que pase los trámites en tantas manos. Tenemos que agilizarlo, usar la tecnología, por Dios. Ya estamos en 2021. Eso es lo que tenemos que hacer también. Entre menos manos humanas toquen temas tan sencillos, ese es otro reto. Pero te voy a decir uno que a mí me gustaría presentarlo en el Congreso de la Ciudad. Y esto fue muy duro en Polonia. Funcionario que encontraran con actos de corrupción, lo quemaban realmente públicamente en medios y en las escuelas. Entonces llegaba el hijo de esta persona a la escuela y le daba una pena porque su papá lo habían encontrado corrupto. Y entonces, mira, a la gente, a los políticos corruptos les vale gorro que la gente lo señale. Todos. Sí, ya nos hemos dado Pero cuenta. Cuando lleguen y te señale tu hija y diga, me molestaron en la escuela porque tú eres un corrupto, entonces vas a cambiar. Es que son cosas de perderle el miedo y de que sepamos qué hacer. Modificar, impulsar más la transparencia. Hace rato platicamos de Benito Juárez. ¿Por qué Benito Juárez es la número 1 en transparencia? ¿Y por qué Iztapalapa, que es la que recibe más presupuesto, es la última? O sea, cuando hay recursos públicos tienes que saber realmente qué puedes hacer, pero enseñarle a la gente y decirle, aquí está el dinero que ha ocupado tuyo. Yo me llevaría los temas de transparencia, me llevaría también los temas de participación, pero sobre todo, perderle miedo al sector privado. Todo el primer mundo entiende que el sector privado va de la mano del desarrollo económico de un país. Totalmente. En México hablas de privados y te da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre estigmatizan al sector privado? Si el sector privado puede apoyar a nuestros jóvenes a que terminen ese extra de beca que necesitaban, ¡eureka! Vamos al privado. Si el privado puede desarrollar el centro migrante, que lo haga el privado. No hay problema. Perdámosle el miedo, ¿no? Y todo lo queremos regresar a los 70s. Esa no es la visión que yo tengo. Y de hecho es muy bueno que toques este punto, porque si algo a nosotros nos preocupa, por ejemplo, digo que es un tema que tú quizás por estar en la ciudad no es un tema, una agenda que tú puedas llevar, pues, pero bueno, algún cambio se podrá hacer en la Ciudad de México, por ejemplo, el tema de las energías renovables, ¿no? Que es algo que para nosotros ya es impensable aquí en Suecia, que existan ya autos casi que con gasolina y tener un trenecito chuchú, o sea, esas cosas ya están muy pasé, y es muy doloroso ver que México pues parece que va en retroceso. Entonces, pues bueno, tienes una tarea muy grande, porque yo creo que, y justamente pues el objetivo de la opinadera es justamente eso, abrirles a ustedes, nuestros candidatos, este foro para conocerlos mejor y también quitarnos esas falsos conceptos o ideas acerca de las personas. Por ejemplo, de que decimos, no, es que el PAN es así, o el PRD es así, o Morena es así.
Hay que conocer a los candidatos. Yo creo que ha llegado un punto en que, pues, ya tenemos una democracia que tiene que madurar, y creo que tenemos que realmente ver quién es la persona, no solamente el partido. También yo creo que no tenemos que tener miedo a aquellas personas que están preparadas, ¿no? Aquellas personas que están preparadas, pues, oye, también es algo muy positivo tener una persona tan preparada como Richie en una curul, y es parte de este voto informado. Por favor, de verdad, yo les ruego a todos los que nos estén viendo, por favor, o sea, vean esta entrevista, tuiteen con Richie, que está dispuesto a eso. Si ustedes realmente quieren tener un 1-a-1 con él, mándenle un mensaje: oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo media hora, cuéntame. O sea, es que hay que cambiar la forma antigua de cómo se trataba a los políticos mexicanos, ¿no? O sea, hay que tener esta cercanía. Yo los invito, es más, los reto. Háganlo, contacten a los candidatos, hablen con ellos, y ahora sí que hagan sus notas, así como ven a David y a Richie haciendo sus notas, ¿no? Hagan sus notas después de que vean todos estos videos de todos los candidatos que vamos a entrevistar, y así realmente razonen su voto con la información y piensan qué es lo mejor para nosotros como migrantes, pero cuál es el mejor proyecto también para México como nación, porque entendamos que la Ciudad de México, pues, es el corazón del país, y lo que se hace en la Ciudad de México puede resonar muy fuerte, y se puede volver una iniciativa federal, puede ser que se copie en otro estado, no lo sé. Es muy importante esta elección, es histórica porque es la primera. Y de verdad esperamos que te vaya de lo más bien, Richie. Oye, fíjate que me encantó conocerte de verdad. Como te digo, me ha cambiado mucho la perspectiva que tenía tal vez de ti. Me encantó conocerte, me encantó tu historia, y de verdad, también estamos políticos, oigan. No solamente, como digo, buenas intenciones, también, pues para eso es una carrera, ¿no? El ser político es también una carrera. Entonces, ni una cosa es mala ni la otra, digo, también se vale, pero pues también para eso existen los políticos. Entonces ahora sí que no hay que hacerles el feo de inmediato, porque este es político y ya no voy a votar por él. No, pero pues si tiene un buen proyecto, ¿por qué no? Hay que escuchar las propuestas. ¿O tú qué piensas de eso? ¿Qué puedes decir al respecto, Richie? Leslie, te agradezco esas palabras y te lo voy a decir bien claro. Muchos me han dicho, es que no eres el panista tradicional. Le digo, efectivamente no lo soy. Mira, yo desde el diseño de los logos lo he dicho. Si tú fijas un poquito el color que tiene el partido normal contra el color que yo ocupo y el que trae mi logo, somos otro azul. Claro, es una gama de azules, ¿no? Pero somos otro azul más fresco. Yo involucro siempre el rosa por el tema de la agenda de género en el mismo tamaño del azul, ¿no? Realmente es eso, y te lo digo de cosas tan sencillas porque a mí lo que me gusta es platicar con la gente, que sepan que conozco la agenda, estoy preparado, y lo más importante, no importa por quién hayas votado en 2018, esta puede ser la última elección libre que podamos hacer para elegir a nuestros representantes. Te pido tu confianza, el voto útil hoy solamente es azul. Estoy preparado para ser un buen diputado y poder representarte a ti. Por eso te pido que confíes en un servidor más allá del partido y podamos salvar el barco, porque el barco se está hundiendo. La Ciudad de México necesita el voto en el extranjero. Muchas gracias, Richie. Qué bonito cerraste el show del día de hoy. Oigan, pues ya conocieron a Richie. Ya. Oye, ¿cuál es tu Twitter? ¿Nos los puedes compartir? Claro que sí, es Raúl Torres-MX. Instagram es rtchilango-my, por obvias razones de Nueva York. Y Raúl Torres Chilango en Facebook. Perfecto, pues oigan, contáctenlo, de verdad. ¿Algo más que quieras agregar, David, antes de que digamos adiós? No, nada, solamente decirte, Raúl, que tuvimos mucho gusto en platicar contigo, en conocer tus propuestas, agradecerte que las compartas con nuestro auditorio, y a nuestro auditorio decirles que, pues, si queremos que cambien las cosas, sabemos que los partidos, pues, ya son figuras muy desgastadas, ¿no? Pero por lo menos que hagamos el esfuerzo de escuchar a los candidatos, a la gente que está apostando por eso, y también, pues, en la medida en que ustedes se acerquen a Raúl o cualquier persona que vaya a quedar en este puesto, no importa, cualquier político, pues siempre es importante la presión ciudadana. No dejen de presionar, no dejen de pedir, las cosas no se hacen en un día, son procesos
largos siempre, pero si no empezamos, pues nunca se van a hacer. Y recordemos que, a ver, esta es una elección distinta, o sea, ellos traen una agenda global para todos los que estamos viviendo en el extranjero. Entonces, esas filias y fobias que tenemos de la Ciudad de México, pues hay que dejarlas un poquito de lado, porque es como que, ahora sí que como nosotros somos otro país, ¿no? O sea, somos nuestro propio distrito, somos nuestro propio país, los que estamos viviendo afuera. Entonces, hay que escuchar esas propuestas. Como les digo, hay diferentes tipos de colores y sabores en los candidatos, unos que han hecho más trabajo de campo, más en ONGs, pero también tenemos aquellos como académicos, como Richie, que ha tenido oportunidad de estudiar en Harvard y otras universidades, y tiene una vida pues ya de 12 años militando en el PAN. Entonces, ahora sí que vayan ustedes sopesando, ¿no? Las propuestas, los perfiles y hagan ahora sí que sus anotaciones, y ahora sí que cuentan, a ver, 10 puntos, 7 puntos, 8 puntos, por este voto, y cuestionan, porque es la única forma en que realmente podemos cambiar nuestro país y lo que no nos gusta. Richie, ¿qué más quieres decir antes de que cerremos el programa? Tu último mensaje. Pues solamente quiero decirles que si ustedes me dan su confianza, yo no les voy a fallar. Soy joven y no me voy a quemar el resto de mi vida sin poderlos ver a la cara. Yo voy a ser un diputado que va a ver por la agenda del migrante, por ver por nuestros chilangos y chilangas que conocen la agenda y que las propuestas que digo son realizables. No voy a venir a prometer propuestas que están fuera del ámbito local por quedar bien con la gente. Yo no puedo tolerar el andarle mintiendo a los niños o el andarle mintiendo a la gente. Muchos otros candidatos lo harán, probablemente. Yo te digo que las propuestas que yo hago las voy a hacer contigo. Quiero hacerlo desde el Congreso. Yo solo soy bueno en el 10%. El otro 90% depende de ustedes. Y juntos vamos a armar esta Diputación Migrante. Pues ahí está el mensaje claro y contundente de Richie. Ya saben qué hacer, a votar, que ese es el poder que tenemos como ciudadanos. Muchas gracias, Richie, por tu tiempo. Muchas gracias, David, también por estar aquí y tus preguntas siempre tan buenasas. Y a todos ustedes que nos han visto en este episodio y en esta serie de candidatos a diputados migrantes de la Ciudad de México, les damos las gracias. Por favor, dejen preguntas, que les vamos a hacer llegar todas las preguntas a los candidatos. Y bueno, pues, y mira, Richie, aquí vamos a estar fiscalizándote, Si llegas, aquí vas a tenerme a David y a mí, mira, youtubeando y siguiendo. Y si chapulineas, vas a ver cómo te va a ir, No chapulinees. La verdad no voy a portarme mal, lo prometo. Híjole, Richie. Y lo que sí prometo es que los voy a ir a ver en persona. Eso sí. Una vez ganando, yo arranco 2 meses de gira para hacer mesas de trabajo y desde el día 1 ponerme a chambear. Vale. Eso es lo más importante, que sepamos qué vamos a hacer. Y yo voy a ir a México justamente en esa época, en ese momento en que entran al Congreso. Entonces, pues ahora sí que de ganar, ¿quiénes iríamos a tu inauguración? Ay, sí. ¿Quiénes iríamos? Entonces ahí vamos, iré a apoyarte, a felicitarte, a darte un abrazo. Si es así, que esperamos que sea así, y te deseamos toda la mejor de las suertes. Bueno, pues gracias a todos. Esto fue la Opinara Show y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Gracias.